Estamos al aire en Platicando en Familia este martes 1 de abril. Le damos la más cordial bienvenida a abril, un mes maravilloso y emblemático de la primavera, y que el simple hecho de mencionar el mes de abril nos genera alegría, emoción, vacaciones, días soleados. Espero que para ti también tenga esta representación. Si no, bueno, síguenos para vivir este entusiasmo del mes. Qué gusto poder estar contigo un día más, este martes de Derecho Familiar. Este día está enmarcado por un evento especial y la verdad es que nos da mucho gusto poder compartir contigo toda esta hora. La presentación de un libro, el libro número 8, nada más y nada menos, de un queridísimo colaborador, pero además es un abogado sumamente reconocido y prestigiado en nuestro estado, que ha tenido participación, que ha tomado decisiones en pro de nuestra comunidad y de nuestra sociedad. Me siento muy honrada y muy complacida de poder tenerlo esta tarde una vez más. Ahora hablaremos de su libro que se titula Derecho de Familia. Y bueno, no lo hago más largo. Él es el licenciado Guillermo Ogarrio Saucedo, quien está con nosotros en Platicando en Familia para presentarnos su libro, su hijo número 8. Mi hijo número 8, mi querida Alicia, y un saludo también para todo el auditorio. Esta obra me llevó 10 años, del 2004 al 2014, para poder incorporar todas las novedades en el derecho, no nada más de Jalisco, sino en el nacional y en el derecho internacional. Entonces, pues, vale la pena mencionar que el trabajo de 10 años fue un trabajo de investigación, de expresión, no nada más de mi cuestión empírica como académico, como maestro, como litigante, como padre de familia, como miembro de una sociedad. Entonces traté de hacer una obra que desde luego va dirigida a los estudiantes, a los profesores, a los investigadores, a los jueces, a los magistrados, a todos los estudiosos del derecho, pero también para la sociedad en general, porque busqué un lenguaje lo más apropiado, lo más entendible, que no costara trabajo saber lo que estaban leyendo. Me parece que eso es algo que es fundamental, abogado, porque muchas personas tenemos interés por las leyes, y el hecho de encontrar argumentos con palabras que sean rebuscadas o que no podamos entender con claridad desmotiva poquito el hecho de seguir con la lectura. Sin embargo, es muy interesante el tema, abarca muchos capítulos con temas que iremos desarrollando a lo largo del programa. 19 temas. 19 temas. Empezamos desde luego, estamos en un programa, ¿cómo se llama? Platicando en Familia. Platicando en Familia, empezamos con fémulos, que viene del latín, significa familia, sí. Y empezamos a hablar de la familia, el concepto, el origen de la familia, las leyes que tienen incidencia con la familia, la ley de familia del estado de Jalisco, que promovió en aquella legislatura pasada la diputada Carrión, y que hablaba, pues, que la familia tiene su origen en el matrimonio, todavía una concepción bastante conservadora. Ya vemos cómo ha venido la dinámica cambiando, evolucionando, y la familia, bueno, pues ahora tiene una serie de modalidades que nos quedamos pero sorprendidos, como es la familia no nada más nuclear, padre, madre e hijos, la familia de la mamá soltera, en la que la mamá juega un doble rol de conducta, como papá y como mamá. La familia del padre divorciado, viudo o soltero, que queda al cargo de los hijos, porque los roles de conducta, insisto, han venido cambiando, Alice. Totalmente, no es como antes. Sí. Ahora, bueno, pues sabemos que las leyes se han ido modificando, y hablamos de una ley de sociedades y de uniones entre personas que 2 o 3 más personas se unen para tener protección social, etcétera. Esa es otra familia también. La familia disfuncional, que viven como perros y gatos, la familia desintegrada, en el que ya corre el papá por un lado, corre la mamá por el otro, y dicen los psicólogos que es preferible una familia desintegrada que una familia disfuncional. Claro, lo ideal sería que fuera funcional la familia, papá, mamá e hijos. Sí. Y encontramos también otra serie de modalidades
en antaño eran impensables, el concubinato, que a pesar de los pesares en Jalisco de una tradición conservadora, ya se va incorporando en el capítulo del patrimonio de familia. Se entiende por familia los que estén unidos por el matrimonio y también por concubinato, y ya da las reglas. Y establecen una serie de artículos en todo lo largo y ancho del Código Civil que se refieren al concubinato, y entonces estás viendo también cómo el derecho va cambiando. De la familia, bueno, pues también vemos el punto de vista sociológico, el punto de vista de la familia también en el aspecto de la psicología también, y antropológicamente cómo se considera. Y terminamos ese capítulo para entrar al de parentesco. En el parentesco, bueno, pues ya sabemos que se divide por grados. Me dicen, oye, ¿los cónyuges son parientes? Por supuesto que no, hay una relación jurídica entre marido y mujer. ¿Los concubinos son parientes? Tampoco. Oiga, ¿y quién tiene derecho a heredar cuando no hay testamento? Bueno, pues hay un orden, dice, primero tienen derecho a heredar los descendientes, los hijos. Tienen derecho a heredar el cónyuge que sobrevive, que tiene derecho a heredar una porción igual que un hijo. Tienen derecho a heredar los ascendientes, tienen derecho a heredar los concubinos siempre y cuando sean libres de matrimonio, hayan vivido con el autor de la sucesión durante los 5 años que precedieron a la muerte, o 3 años si procrearon hijos, ambos libres de matrimonio, y que no exista más de una concubina o concubinario, y a falta los parientes colaterales, hablando de parentesco, hasta el 4.º grado, 2.º grado hermanos, 3.er grado tíos y sobrinos, 4.º grado primos. Y esto es muy interesante. Y línea recta ascendente, bueno, pues es papá, abuelos, tatarabuelos, etcétera, descendente, hijos, nietos, bisnietos, chosno, etcétera. Y cuando no hay parientes, ¿quién hereda? La beneficencia pública, o sea, siempre va a existir quien heredar. Si no hay quien tenga relación jurídica, heredan los parientes. Sí. Si no hay parientes, la beneficencia pública. Entonces, todo esto nos sirve en el parentesco, porque vamos a encontrar disposiciones en el Código Penal, en las leyes laborales, en leyes del Seguro Social, y siempre habla del parentesco. Entonces es importante también este capítulo del parentesco. Sí, definitivamente es importante, porque así nos damos ideas, nos abre las expectativas, nos quita dudas, y me parece que está bastante bien organizado, empezando por el primer capítulo, que ya decíamos, las cuestiones fundamentales del derecho de familia, después con el parentesco, porque preguntas tan simples como si el marido es tiene parentesco o no, que bueno, ya nos dijo. Hay una relación jurídica, pues no son parientes entre sí. Hay parentesco también por afinidad con los parientes de hermanos, papás, etcétera, de mi esposa. Sí. Y luego entramos a un capítulo bien padre, alimentos. Híjoles. Alimentos que, bueno, pues yo quisiera saber ¿qué persona no le interesa saber qué comprenden los alimentos? Ahí decimos, la última reforma del año pasado, que ya incorpora también dentro de la comprensión de los alimentos el embarazo y el parto, también la educación preescolar. O sea, las reformas están hasta enero del 2014. Entonces, encontramos la particularidad en este nuevo libro, que está dirigido para el Código Civil para el Estado de Jalisco y Código Procesal del Estado de Jalisco. Para los códigos está relacionado con los 31 códigos civiles y familiares del resto de la República, con códigos familiares de otros países como de Costa Rica, Colombia, El Salvador, etcétera, de todo el cono sur, que la mayoría tiene código familiar. Aquí hay que pelear por un código de familia para el Estado de Jalisco. Mi querida Alice, este va a ser el siguiente paso, que no voy a descansar hasta que los diputados nos aprueben un código familiar y un código procesal de derecho familiar. Es una vergüenza que Jalisco ha sido pionero en materia familiar de toda la vida. Somos el primer estado de la República que legislamos en materia de la niñez. En el 14 de septiembre de 95 nos adelantamos a todos los códigos de la República. Entonces hay que seguir siendo pioneros.
Vamos a una pausa, te dejamos con esta reflexión. Quédate con nosotros, es un tema muy interesante y acompáñanos a la presentación del libro del abogado Guillermo Ogarrio Saucedo. Estás en Platicando de Familia de Radio Mujer. Ya regresamos a Platicando en Familia, 4 de la tarde con 19 minutos, martes de Derecho Familiar, y no quiero dejar pasar el tiempo en saludar a mis compañeros, a Arturo Cervantes, Donají Castro, Chuy Preciado, Rosy Muñoz, que son el equipo que hace posible que el programa esté al aire. También te quiero proporcionar nuestros datos y nuestros números telefónicos para que te contactes con nosotros y felicites al abogado por su libro número 8. Es una aportación a nuestro Estado, es una aportación a los estudiantes y a todos los interesados en el área de leyes. Es un personaje muy importante y tenemos el privilegio de que sea colaborador de Platicando en Familia aquí en Radio Mujer, y de que este libro se ha presentado también este día aquí con nosotros, contigo, para que aprendamos juntos más acerca de lo que compete en nuestro Estado, lo que acontece en nuestro país, qué abismos hay, qué novedades tenemos. Comunícate al 31 22 11 90 36 47 18 83. Si estás en Austin, Texas, y también quieres felicitar al abogado Guillermo Ogarrio, comunícate al 512 215 4909, o si estás en el chat, como ya lo están haciendo, también felicitándolo, es www.radiomujer.com.mx, y en la sala de Platicando en Familia, con mucho gusto te damos respuesta inmediatamente a los comentarios que tú nos estés haciendo. Abogado, antes de irnos al corte, estábamos hablando acerca de cómo hace falta en el estado de Jalisco, que ha sido pionero, pues un código que tenga que ver, que defienda a la familia. Un código familiar, ¿sí? Un código de familia y un código procesal de familia. Voy a insistir que el procedimiento que la ley establece para los juicios civiles no es aplicable a los juicios del orden familiar, y así lo vemos ya con criterios jurisprudenciales y en la práctica profesional, cómo cambia bastante la cuestión procesal. Por lo tanto, no nada más en cuanto a la norma en sí, sino que debemos de buscar el procedimiento oral como un procedimiento rápido y expedito en materia familiar, tal y como ha sucedido ya en códigos procesales familiares en el resto de la República y en otros países. ¿Por qué? Porque rompe con la dinámica tradicional de un juicio común, de un arrendamiento, de un reivindicatorio. No, esto es otro boleto. Y tratándose de derechos de los niños, bueno, pues sabemos que el Estado actúa defendiendo de oficio, como si fuera el abogado patrono de los niños, niñas y adolescentes. También tratándose de adultos mayores, la reforma al artículo 1 constitucional, que eleva a derechos humanos los derechos de las personas, y que resulta que en tratándose, por ejemplo, de un adulto mayor, se aplica el principio pro personae pro homine. ¿Qué quiere decir eso? Que la norma se aplica en el sentido más amplio, tratándose de un adulto mayor, para protegerlo en el sentido más amplio que se pueda. Y si está peleando con una persona que no es adulto mayor, a la persona que no es adulto mayor se le aplica la norma en el sentido más restrictivo. Entonces lleva una ventaja en igualdad de circunstancias el adulto mayor sobre la persona que no es adulto mayor. Obviamente que tratándose de derechos de las niñez, estará por encima de los derechos de los adultos. Siempre que está en contienda un derecho de un menor de edad con un derecho de un adulto, el derecho del menor de edad tiene una mayor preferencia. A partir de la Convención de los Derechos del Niño, celebrada el 20 de noviembre de 1989 en la ciudad de Nueva York, encontramos un parteaguas. ¿Por qué? Porque México, a través del presidente de la República, en el 91 se adhiere, suscribe esa convención, ese convenio, ese tratado internacional, lo aprueba el Senado, y por lo tanto es obligatorio para las 32 entidades federativas. Y así encontramos, por ejemplo, que en todo proceso el niño, la niña o el adolescente tiene que ser escuchado. ¿Por qué? Porque también la convención así lo establece. Encontramos ya un protocolo de actuación, todo esto lo menciono en el libro, en el capítulo de la niñez, un protocolo de la Suprema Corte de Justicia para cuando se va a actuar relacionado con derechos de niños, niñas y adolescentes. Y si se va a llevar a cabo una prueba pericial en psicología,
que hablábamos afuera de micrófonos, de la cuestión psicológica, que va íntimamente ligada con el derecho familiar, pues encontramos que ahora los peritos deben ser especialistas en materia infantil. Ya no cualquier psicólogo puede emitir un dictamen en materia de niños, niñas y adolescentes. Además, dice el protocolo que debe de ser videograbado todos los exámenes que se le practiquen a los niños, niñas y adolescentes, tanto el audio como la imagen, de tal suerte que el juez al valorar no nada más va a leer un dictamen escrito, sino tiene acceso para ver cómo se desahogaron los exámenes de los niños, los test que llevaron a cabo, y todo ello le va a dar una mayor protección a los niños, niñas y adolescentes, mi querida Alice. Y tiene mucho que ver con el capítulo que estábamos hablando y tocando, desarrollando alimentos. Claro. Lo que cubre los alimentos. El juez tiene de oficio que ordenar todas las pruebas que estime necesarias para proteger los derechos, en este caso de los acreedores alimentarios, que no nada más pueden ser adolescentes. Aquí yo voy un poquito más allá, porque la Suprema Corte en jurisprudencia establece que la obligación de proporcionar alimentos no se extingue por el solo hecho de que lleguen a la mayoría de edad. Es decir, que mientras estén estudiando, los hijos, en un grado acorde a su edad, tienen derecho a que se les proporcione alimentos hasta que terminen su carrera en un grado a nivel licenciatura. Normalmente es a los 23, 24 años, pero bueno, pues vemos como antiguamente en el año 2000, a los 18 años ya los ahora mayores de edad hijos no podían exigirle al papá que les pagara su carrera. ¡Qué injusticia! A partir del 2000 nace la nueva jurisprudencia. Atención, mucho ojo. Mucho ojo, sí, claro. ¿No? Y la serie de medidas que el propio Congreso de la Unión ha venido emitiendo en la ley de inmigración, ya lo platicamos en una ocasión aquí contigo, Alice, como no el deudor alimentario que deja de pagar por más de 60 días, el acreedor puede pedirle al juez que gire oficio a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a Gobernación para que le impidan la salida al extranjero por no pagar, independientemente del proceso penal, que ya sabemos que la pena en Jalisco es hasta de 4 años por no proporcionar alimentos. Incluyendo por lo de la cuestión de la universitaria, estudios universitarios. Sí, por supuesto, los alimentos comprenden un todo, es un complejo. A veces cuando platico con mis clientes y se me olvida explicarles, me dicen, oiga, pero yo no más quiero la comida, quiero que pague habitación, luz, agua, teléfono, servidumbre, gastos médicos, colegiaturas, ropa, vestido, calzado, etcétera. Sano esparcimiento, gastos de funeral, gastos de parto, dijimos, gastos de embarazo, etcétera. Es un todo el pago de alimentos, lo que cotidianamente una familia requiere para su vida ordinaria. Sí, lo importante es llevarlo a efecto, tomar acciones y ver pues estas leyes reflejadas, ¿no?, en el bienestar de quien lo está solicitando. El cuarto tema se lo dedico a esponsales, que no obstante que se derogó del Código Civil de Jalisco el 14 de septiembre de 95, esponsales es la promesa de matrimonio. Quiero decirles que un noviazgo largo de 6, 7 años puede causar mucho problema cuando se rompe sin motivo justificado, y antiguamente había una indemnización por daño moral, ahora ya no, ahora eso está derogado en Jalisco. Hay varios estados en la República, mi querida Alicia, que todavía conservan los esponsales. La acción para demandar es de 1 año y hay una reparación a título moral por el daño que se causó al no haberse cumplido con el matrimonio. No se puede demandar para obligar que el otro cumpla. No. Esa promesa no trae como consecuencia, como los otros actos jurídicos que uno promete vender, te pueden obligar a vender. Acá no te pueden obligar a casarte. Luego entramos a un tema padrísimo que es el matrimonio, que antes se concebía el matrimonio, Alicia, como un contrato, como un acuerdo de voluntades, y así estaba incorporado en la propia Constitución General de la República. Ya en época de Salinas se deroga, se quita como contrato en el Código Civil de Jalisco el 14 de septiembre de 95, ya no nace como contrato, nace como una institución, algo más importante que un acuerdo de voluntades. Yo lo denomino un acto jurídico mixto. ¿Por qué un acto jurídico mixto? Porque si hay un acuerdo de voluntades, pero no puedes aplicar las reglas que aplicas
a las cuestiones contractuales genéricas, como es un contrato de arrendamiento, de comodato, de préstamo, al acto jurídico del matrimonio. Es impensable decir que me voy a casar con temporalidad por 2 años. Es impensable hablar de vicios ocultos o otras cuestiones que aplican al contrato en general al matrimonio. Por eso se cambia la propia semántica. Vamos a una pausa, abogado, está muy interesante el tema, lo vamos a retomar ahora que regresemos de esta pausa. Quédate en Platicando en Familia, sintonizas Radio Mujer. Estamos al aire en Platicando en Familia esta tarde, muy interesante, amena, muy entretenida y la verdad con una información que hay que tomar en cuenta, presentando el libro. Muy, muy bonito libro, Derecho de Familia, del abogado Guillermo Garro Saucedo, quien es nuestro colaborador, y tenemos el gusto de que viene a presentarnos su libro número 8, con una manera muy ágil de poderlo leer. Si a ti te interesan las leyes, si estás estudiando leyes, o si eres una persona que en tu trabajo pues tiene que ver con estos asuntos, bueno, cómpralo, adquiérelo. El licenciado Garro es una persona que ha aportado mucho bien a nuestra comunidad en materia legal, en materia familiar, lo sigue haciendo. Entonces, bueno, abogado, es un placer para el equipo de Platicando en Familia que esté aquí con nosotros. Para mí es el gusto y el placer, de veras, Alicia. Al contrario, muy, muy, muy agradecida. Y bueno, el capítulo número 5 que contempla el matrimonio, estábamos hablando de este tema tan interesante. Hablamos del matrimonio, claro. Y meto también la ley del registro civil para el Estado de Jalisco, ya que allí se contemplan los requisitos para contraer matrimonio. Vemos pues como a partir del 14 de septiembre de 95, decía, celebra a calidad de institución y como un acto jurídico mixto. ¿Por qué digo un acto jurídico mixto? Porque desde luego hay el acuerdo de voluntades, pero el Estado, con el poder del Estado que declara marido y mujer a las personas. Señalo las causas por las cuales se puede nulificar, de nulidad de matrimonio, que en Jalisco no se llama nulidad de matrimonio, se llama ilegitimidad matrimonial, pero es exactamente lo mismo. Eso lo hizo el legislador para que no se confundiera la nulidad del acto jurídico en general con la nulidad de un matrimonio que tiene características distintas. La ilegitimidad por ineficacia, que se equipara a la nulidad absoluta, nunca puede ser convalidable. Juan se casa con María y a los 8 meses o al año o a los 2 años se casa con otra señora. Ese segundo matrimonio es nulo absolutamente. En el Código Civil de Jalisco se dice ilegítimo por ineficacia. Me caso porque me pone una pistola, si no te casas te mato. Ese también es nulo, pero no está viciado de nulidad absoluta, es nulidad relativa. Si cesada la violencia, yo no demando la nulidad, entonces se convalida ese matrimonio y ya no se puede anular a futuro. Y luego queda una tercera cuestión llamada ilicitud del matrimonio. Antes y en el resto de los códigos civiles de la República y códigos familiares dice es ilícito pero no nulo el matrimonio, y ya dice por qué, cuando se casan antes de que transcurran los términos que la ley establece, y aquí en el Código Civil de Jalisco, a partir del 14 de septiembre de 95, habla de la ilicitud matrimonial, cuando no, en primer supuesto, cuando no se cumple con las formalidades que establece la ley, y dice cualquiera que quiera probar que no existió el matrimonio. Entonces estamos hablando hasta de la inexistencia, la nada jurídica, cuando que antes era ilícito pero no nulo el matrimonio. Entonces, bueno, aquí se han hecho bolas los aplicadores de la justicia porque ven lagunas a este respecto en relación al segundo supuesto, cuando se casan y no están transcurridos los términos que la ley establece, que no estaríamos hablando de una inexistencia de un matrimonio, sino de una falta muy leve que debería de ser no nulo el matrimonio en ese supuesto y hacerse acreedor a alguna sanción de tipo pecuniario o de arresto o administrativa por casarse antes de que transcurran los términos. El siguiente tema también es muy interesante, que está ligado con el matrimonio, sí, porque son los diversos regímenes económicos patrimoniales, sociedad legal, separación de bienes, sociedad conyugal, y desde luego que incluimos la reforma del 9 de octubre del 2013, en la que si se casan bajo el régimen de separación de bienes,
y el cónyuge o la cónyuge se dedica preponderantemente al cuidado del hogar conyugal o de los hijos, si es que los hubo, y no adquirió bienes, va a tener derecho a una compensación de hasta el 40% de los bienes que haya adquirido el diverso cónyuge. Repito, casados bajo el régimen de separación de bienes, y luego lo ligamos a alimentos. Cuando se reclama la compensación, él o la cónyuge ya no tiene derecho a alimentos si es que por ley los tuviera. Wow. Entonces tienes que elegir entre una cosa u otra. Y luego el de sociedad legal, que es el régimen presunto en Jalisco, cuando los cónyuges guardan silencio, se entiende que es por sociedad legal o mancomunada o régimen de gananciales, como se conoce ordinariamente, y todos los bienes que se van adquiriendo es un patrimonio distinto al que tienen los cónyuges antes de casarse. Entonces, yo me casé, tenía mi patrimonio, a partir de mi nuevo matrimonio me caso por sociedad legal y compro una casa, la mitad es para mi esposa y la mitad para mí. Mi esposa compra una casa, la mitad es de ella y la mitad para mí, pero es una herencia que me da nada más a mí, entonces eso no ingresa a ese nuevo patrimonio, ingresaría al primer patrimonio al que tenía antes de casarme. Una donación tampoco ingresa al matrimonio, entra al patrimonio primero. Y luego la de sociedad conyugal, que tanto la separación de bienes como la sociedad conyugal, la ley establece que se requiere de capitulaciones matrimoniales. Son unos acuerdos que se realizan en la separación de bienes, se hace un inventario de los bienes que se llevan que existen al momento de celebrar el matrimonio, y se dice, bueno, pues todo lo que yo tenía antes de casarme es mío, lo que se adquiera ya casado también es mío, esto es lo que yo tenía antes de casarme, en fin, esos son los requisitos que el Código Civil de Jalisco establece para constituir tanto el régimen de separación de bienes como de sociedad conyugal. Qué interesante, y además, bueno, antes las personas se casaban o nos casábamos con una idea, no contemplábamos qué es lo que incluía o integraba un régimen del otro, ni teníamos estas consideraciones, y ahora con tantos avances. Y protestas de algunas personas que no están de acuerdo. Oiga, yo me casé por separación de bienes y bueno, mi esposa se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos y yo compré 2 casas, ¿por qué le voy a dar el 40%? Bueno, pues les duele, pero yo creo que es una de las medidas sociales en que se protege, en este caso, aquí con el trabajo del hogar y de los hijos, desempeñó también el derecho a una remuneración que no la pudo tener porque se dedicó precisamente al cuidado del hogar y de los hijos, y se me hace totalmente justo esa compensación, y no del 40%, yo hablaría del 50%, como está en Sonora, como está en el DF, como está en Michoacán y en otros estados de la República. Sobre todo porque no hay un reconocimiento pleno como tal a las labores del hogar. Claro. La Corte sí tiene algunas tesis de jurisprudencia, mi querida Alicia, en el sentido de que dice que la mujer cumple perfectamente, porque sabemos que la obligación de proporcionar alimentos es de papá y mamá, y la mujer cumple cuando se dedica al cuidado del hogar y de los hijos, cumple ampliamente, ya no tiene que sacar de su bolsa para sí, aportar. Sí, lo manifiesta de otra manera, ¿no? Es. Estando al pendiente de las donaciones antenupciales. Antes de casarte. Comentábamos hace un rato, ¿no? También fuera del micrófono, el anillo de bodas. Sí. Vamos a comprar una recámara, vamos a comprar un refrigerador y bueno, va y los compra y se los lleva a la novia y los van guardando, le compra un carro, le compra lo que tú quieras si gustas, pero con la intención del matrimonio. Entonces son revocables si es que no se celebra el matrimonio. Luego la donación entre consortes, que es el siguiente tema, la donación, ya cuando están casados. Antes del 14 de septiembre de 95, la donación entre consortes era revocable en todo tiempo. Y por lo tanto había una inseguridad jurídica, porque yo te donaba una casa, si fueras mi esposa, tú la vendías y luego la revocaba y se la podíamos quitar al que se la había vendido. Entonces, ante esa inseguridad jurídica y con gran sabiduría, el legislador jalisciense quitó la revocación de la donación sin causa, o sea, en todo tiempo y lugar. Todavía muchos códigos civiles de la República la conservan. Y esto era totalmente injusto, porque el que no era estudioso del derecho le decía a la esposa, mira, vámonos divorciando y te regalo, te dono la casa para que vivas ahí. Hacían la escritura de donación, se divorciaba y al día siguiente o a la semana siguiente le revocaba la donación y le quitaba la casa. Eso era totalmente inmoral e injusto. Sí, totalmente.
No, una estrategia que va completamente en contra de lo que realmente son los derechos de las personas. Oiga, ¿y las donaciones entre consortes se revoca cuando sobrevienen hijos? No, por supuesto que no. La donación entre consortes no se revoca cuando sobrevienen hijos, porque precisamente es uno de los fines del matrimonio, la fundación de la familia. Más sin embargo, si fuera una donación común, regulada por el Código Civil, no hablo de entre consortes, y yo le dono a María mi patrimonio y no me reservo lo necesario para vivir, esa donación es inoficiosa y entonces yo podré demandar para que se declare la inoficiosidad y se me regrese lo suficiente para vivir. Ay, abogado. Bueno, con este libro vamos a tener una serie de capítulos que van tomados de la mano uno tras otro, que vamos a aclarar muchas dudas, que vamos a poder entender mucho más de lo que pasa a nuestro alrededor y en nuestra propia familia. Vamos a tener muchos temas para platicar a futuro. Muchos temas. Bueno, el concubinato, que es un tema que de verdad nos acontece en este momento y tenemos que hablar de él también. Por supuesto. El concubinato, que es la unión entre un hombre y una mujer que viven como si fueran casados, ambos libres de matrimonio, y que no exista más de una concubina o concubinario. Vamos a hablar más del concubinato ahora que regresemos de esta pausa. Quédate en Platicando en Familia. Estás en Radio Mujer. Estamos al aire Platicando en Familia. Regresamos al último bloque de tu programa. Esta tarde muy bonita, muy entretenida y además interesante e informativa. El abogado Guillermo Garrio Saucedo está presentando con nosotros su libro. Es el libro número 8 que presenta, que escribe con mucho gusto, Derecho de Familia, con 19 capítulos que tratan la mayoría de los temas que tratamos los martes de Derecho Familiar aquí en este programa, y que tú puedes encontrar este libro y nutrirte si te gustan las leyes, si eres estudiante o simplemente porque quieres saber mucho más de lo que pasa en nuestro estado, las reformas, las actualizaciones que hay, y platicamos precisamente con él, colaborador nuestro y un gran personaje, licenciado Garrio Saucedo, que la verdad es muy interesante. Nos quedamos platicando acerca del concubinato, pero bueno, tenemos 2 llamadas, abogado, muy importantes para darle salida. La primera, la señora González de Paseos del Sol nos pregunta dónde puedo adquirir los libros del abogado. Avenida D de Dedo, número 400, atrás de Chedraui, Ávila Camacho. 2 cuadras antes de llegar a Zapopan. Es paralela Ávila Camacho. Perfecto, abogado. Anónima, cuando hay un accidente y la esposa queda en silla de ruedas, pero ahora el esposo ya tiene otra mujer, ¿cuánto le corresponde a la esposa o qué hay que hacer? Y sobre todo como tiene una incapacidad parcial, ahí los alimentos se incrementan. No aplica los criterios jurisprudenciales de que el acreedor alimentario, de que el deudor alimentario tiene que quedarse con 2 porciones de lo que le corresponde al acreedor, de tal suerte que si fueran, voy a poner un ejemplo, 3 hijos, le tocaría 20 y 20 y 20 a los 3 hijos, y el deudor alimentario, el papá, tendría que reservarse de su sueldo el 40%. Si fuera nada más un acreedor alimentario, sería el 33.33% y 66.66% se reserva el deudor alimentario. Pero en el caso de la persona que nos habla, no aplica esa jurisprudencia porque tiene una cuestión especial de incapacidad parcial por el accidente. Entonces se incrementa el monto de la pensión alimenticia. Yo tendría que tener más datos de si tiene un sueldo, pues ya sabe que podría quitarle hasta el 50% aproximadamente de los ingresos. Pero si no tiene un sueldo y tiene propiedades, entonces de lo que ella tiene que hacer una lista de sus gastos, cuánto habitación, luz, agua, teléfono, comida, vestido, gastos médicos, terapias, sano esparcimiento, vacaciones, etcétera, todo lo que conlleva a una persona en su vida cotidiana, y en este caso a la cuestión especial por su enfermedad de su accidente. Y repito, ahí se incrementa la pensión alimenticia. Oiga, pero si es el varón
el que se incapacita y carece de bienes e ingresos propios y la mujer trabaja, ¿también puede demandar a la mujer para que le otorgue una pensión alimenticia? También, por supuesto que sí. El derecho es parejo. El hombre y la mujer, conforme al artículo 4 constitucional, son iguales ante la ley. Oiga, pero cuando el marido se dedica, es el proveedor económico, al ingreso, al trabajo, y la mujer se dedica al hogar, ella está cumpliendo totalmente con el trabajo en el cuidado de los hijos, en el cuidado del hogar, y por lo tanto esa es la contribución alimentaria hacia esa familia, Alice. A tomar acción. Así es. A tomar acción y no dejarlo, como muchas veces posponemos y postergamos estos temas, creyendo que van a ser imposibles, y no damos el primer paso, que es informarnos y consultar al profesional en la materia. Estás tocando el meollo del problema. Sí. Por supuesto que lo primero que tiene que hacer una persona que está en las condiciones de la que nos hizo el favor de llamar es acudir a una asesoría. En el caso del bufete que soy director, damos asesoría social a las personas que carecen de recursos económicos. Normalmente quien demanda por el pago de alimentos es porque no tiene lo suficiente para poder proveerse, y nosotros les prestamos asesoría jurídica gratuita en esos casos. Qué interesante. Ahorita en unos momentos más nos proporciona los teléfonos para que gusto. Esta señora que nos habló de manera anónima y que tiene 50 años, que es importante que sepa que hay apoyo para ella. Por supuesto, y echarle ganas, y usted tiene un derecho que debe de hacerlo efectivo. Y que los recursos legales ahí están. Por supuesto. ¿No? Hay que hacerlos válidos. Además, los alimentos es el crédito más importante que hay. Es el crédito preferente antes que un fiscal, antes que un laboral, antes que una hipoteca. Claro, porque es la supervivencia y es con lo que cotidianamente realizamos todas nuestras actividades profesionales, alimento como tal, etcétera. Por supuesto. Este libro da para muchas horas, da para mucha explicación. Híjoles, no vamos a alcanzar a cubrir los demás temas que les voy a mencionar: el divorcio, filiación, respecto a la adopción, a la custodia, la niñez, patria potestad, tutela, del consejo de la familia, patrimonio de familia y violencia intrafamiliar. Nada más y nada menos los temas que tocamos aquí en este programa, que tienen injerencia con nuestras familias. Ya dijimos que la familia ya no es nada más la familia nuclear, está constituida de diferentes formas y con todo ello sigue siendo una familia. Yo mi gratitud la quiero externar, querida Alicia, a mi Universidad de Guadalajara, sí. Que le debo mi formación y la formación de mis 4 hijos y la formación de mi esposa, porque todos somos egresados de la División de Estudios Jurídicos, a excepción de mi hijo, el más chico, que él es egresado de Medicina, pero también de la UDG. Sí. Y mi gratitud muy particular para el señor rector general, que hoy rindió su informe y que gracias a él fue posible llevar a cabo la elaboración de esta obra que la Universidad de Guadalajara me hace favor de editarme. Y que los invito a que nos informemos, los invito a que leamos mucho más, sobre todo de estos temas que son relevantes y que ya lo comentábamos, por falta de información y pensar que va a ser imposible llevar a cabo un proceso que tiene que ver con los derechos y con las obligaciones, lo dejamos a un lado. Entonces es importante repetir en dónde podemos adquirir el libro y los datos del despacho del abogado. Avenida D número 400, 2 cuadras antes de llegar a Zapopan. Avenida D es paralela a Ávila Camacho, atrás de un centro comercial muy importante. Que empieza con Ch. Y abogado, ahora los teléfonos también. 36 33 30 49, 36 33 30 44. Y bueno, antes de irnos, a mí me gustaría reiterar la felicitación y qué complacidos nos sentimos de tener al abogado como colaborador de Platicando en Familia, porque eso queda de manifiesto que estamos comprometidos con el auditorio, estamos comprometidos con el público de ofrecer lo mejor. Y entonces en la entidad tenemos muchos recursos, personas destacadas y prestigiosas como el abogado Guillermo Garrio Saucedo, a quien de verdad a nombre del público y a nombre de todo el equipo pues le damos las gracias y un aplauso muy grande por este libro número 8. El agradecimiento es de mi parte para todos ustedes. Y una breve conclusión de esta invitación a por qué leer el libro. El libro de Derecho de Familia debe ser como la Biblia en casa, porque siempre se tiene la necesidad de consultarlo,
por uno u otro motivo, pero nunca resultará por demás tenerlo ahí. Es más, me voy a contrario sensu, como dicen los latinos, es necesario tener un libro de consulta de esta naturaleza. Y en estos momentos más, no importa la profesión a la que te dediques, las leyes están de la mano y es importante estar actualizado. Conocer nuestros derechos y conocer también nuestras obligaciones. Por supuesto, muchas felicidades nuevamente, muchísimas gracias por las aportaciones de los martes, de la presencia del abogado y enhorabuena con este libro que yo también quiero leer muy pronto. Y bueno, querido público, el día de mañana te invitamos a que te quedes en Platicando en Familia, en Escuela para Padres. Se va a tocar un tema muy interesante que es importante que aprendamos el afecto de los niños a través de la comida, cómo compensamos a veces nuestras culpas, la falta de tiempo hacia nuestros hijos con la comida y estamos generando desórdenes alimenticios. Vamos a tener a una querida colaboradora experta y muy reconocida en la materia, la licenciada Marisa Rico, estará el día de mañana en Platicando en Familia. Esta tarde te doy las gracias, como siempre, por la gentileza de tu preferencia en Platicando en Familia. Quédate a continuación en casa con mi querida amiga y compañera Leti Orozco de Huerta. Y también no te despegues de la programación de Radio Mujer. Que tengas un excelente día de martes.